Me llamo Ana, y durante años me convencí de que sabía medir las cosas importantes. ¿Quién era mi gente? ¿Cuánto podía confiar? ¿Cuáles eran mis límites? Tenía una rutina sencilla que me gustaba. Café fuerte por la mañana, escuchar el mismo disco mientras me vestía, leer las noticias en el tren y atender a mis alumnos por la tarde. Vivía en un apartamento que había pagado con trabajo y pequeños sacrificios, con plantas que regaba a intervalos porque así sentía que el tiempo no se deshacía del todo. Creí que mi relación era sólida, o al menos que tenía la consistencia necesaria para sostenerme, sin que cada palabra fuera una cuerda floja. No era grandilocuente, pero me parecía honesta. Compartíamos cenas improvisadas, planes de fin de semana, un calendario común que nos daba seguridad. Cuando caía la noche, me dormía con la sensación de estar en un lugar que rodaba hacia el mismo lado. Esa sensación fue la última que tuve, antes de aprender a mirar de otra manera. Dentro de esa cotidianeidad estaban mis amistades más cercanas y entre ellas, Laura. La conocía desde la universidad y la consideraba casi una hermana. Así lo decía en conversaciones casuales, con un matiz de orgullo. Laura había estado en mudanzas, en celebraciones familiares pequeñas, en mis momentos de duda sobre mudarme o aceptar ciertas ofertas laborales. Su risa estaba tan incorporada a mi memoria que a veces se presentaba en sueños como si fuera parte del mobiliario. Ella tenía un verbo fácil, una manera de arreglar las cosas con una palabra y dos gestos. Para mí, una certeza añadida al resto de mi día a día. Pensaba que la línea entre amistad y familia nos dejaba a salvo de falsedades profundas, porque ¿quién traiciona a una hermana? El contexto era el de alguien que había aprendido a controlar el ruido emocional a base de rutina. Mi pareja, Marco, trabajaba en turnos flexibles. Nos cuidábamos de manera práctica. Mensajes sobre compras, quién recogía la ropa, qué debía entrar en el presupuesto del mes. Teníamos conversaciones largas hasta tarde sobre proyectos que nunca cuajaban y planes de viaje que se quedaban en ideas. No éramos el clásico romance de película. Pero la presencia mutua me pareció siempre suficiente. En la familia todo parecía normal. Cenas, felicitaciones de cumpleaños, pequeñas vacaciones en las que uno miraba al otro, como si fuera una promesa cumplida. No había grandes indicios de alarma, salvo algunas ausencias que achacaba a jornadas de trabajo, y comentarios de Marco que yo interpretaba como cansancio. Me consolaba en el pensamiento de que la confianza no siempre era fuego. A veces era la calma de un cuarto que te recibe sin hacer preguntas. Las señales de tensión llegaron como fugas microscópicas. Pequeñas discrepancias en las historias, detalles que no cuadraban del todo, pero que yo archivaba como distracciones normales. Un día mencionó un compromiso al que no acudió. Otro día, respondió con frialdad a una foto que le envié. Había momentos en los que sentía que algo dentro de la relación había cambiado de gusto. Como si el color de las cosas se hubiera desplazado, pero aún así me costaba ponerles nombre. Me aferraba a la idea de que las relaciones tienen invierno y primavera, que hay épocas menos brillantes en las cuales el esfuerzo de seguir acoplados es una responsabilidad. Al mismo tiempo, noté que empezaba a dudar de mi propio criterio. ¿Era yo la que exageraba, la que convertía la calma en amenaza? Esa pregunta se volvió un ruido de fondo que condicionó mis reacciones. La noche del quiebre fue una noche cualquiera. Habíamos cenado y dormí en la misma cama sintiéndome como siempre, segura, con la respiración acompasada por la presencia de alguien que conocía mis horarios. Me desperté por costumbre, con el rayo de luz que entraba por la persiana y el teléfono vibrando sobre la mesa de noche. No fue la vibración lo que me alteró, sino la sensación de que algo estaba fuera de lugar, la ausencia de la mano junto a la mía, un olor extraño que no pertenecía a la madrugada. Miré el teléfono y por inercia abrí la aplicación de mensajería para comprobar el grupo de amigos. Lo que vi fue una ventana a un plan que no me incluía y que llevaba tiempo madurando sin mi conocimiento. Mensajes que hablaban de escapadas, de encuentros en hoteles, de planes para arreglarnos, y un tono conspiratorio que usaba diminutivos que yo conocía íntimamente. No era un error tipográfico. Había mensajes dirigidos de Marco a Laura, o viceversa, con detalles que no dejaban lugar a la interpretación. Ese fue el primer golpe. El descubrimiento de que mi vida sentimental había sido un objeto de burla a mis espaldas. Me sentí ridiculizada, como si mi intimidad hubiera sido un sketch, que los demás miraban y comentaban sin remordimiento. Había en los mensajes un tono de planear una huida, de buscar un lugar donde no tendrían que dar cuentas de su conducta. Me trataban, en esos textos, como si lo que yo sentía no importara. Mi primer pensamiento no fue la venganza. Fue la incredulidad de que dos personas en las que confiaba con naturalidad fueran capaces de ese tipo de deslealtad. Rápidamente vinieron las preguntas prácticas. ¿Desde cuándo? ¿Qué plan? Pero en la emoción del momento no hallaba claridad, solo una mezcla de dolor, rabia y la sensación de una enorme estafa emocional.
La noche se volvió larga por la intensidad de esas sensaciones. Revisé otros mensajes buscando un indicio, una explicación, un error. No encontré ninguno. A la mañana siguiente, la evidencia dejó de ser un malestar intangible y se convirtió en documentos. Buscando orden en el desorden, entré en la bandeja de correos archivados, algo que hacía a veces para limpiar, y encontré intercambios que contextualizaban la traición. Correos con billetes de tren, confirmaciones de reserva, conversaciones con un tono de complicidad sobre mudanzas y fechas. Había un mensaje que hablaba de hacer la mudanza al departamento de Ana, con un calendario y una lista de cosas para comprar. Todo tenía fecha y hora. Lo más relevante no era solo que ambos hubieran fantaseado con una vida paralela, sino que lo hubieran planificado con precisión, como un proyecto al que no necesitaban mi consentimiento. No era un desliz, era una estrategia. Sentí que las paredes de mi día se abrieron y que aquel piso que yo había cuidado con esfuerzo era, para ellos, una pieza de ajedrez. Empecé a ver su relación no como un secreto entre dos, sino como una operación que me borraba de la ecuación. La primera injusticia fuerte, entonces, fue descubrir que me habían tratado como si mi afecto y mi seguridad fueran risas privadas. Eso volía en un lugar que no se puede disecar fácilmente, la percepción de uno mismo. Me topé con la humillación de saber que lo que yo había considerado acuerdos y diálogos afectivos no había resultado más que una máscara. Sentí que mi reputación dentro de mi círculo estaba contaminada por una historia que yo no había autorizado. La reacción fue una mezcla de parálisis y necesidad de actuar. No quería correr tras ellos y tampoco quería armar una escena. El cuerpo me pedía sacar las palabras en caliente, pero la cabeza me decía que cualquier cosa que hiciera en ese momento iba a ser utilizada contra mí. Me encerré en el silencio, no por natural discreción, sino por miedo a ser convertida en objeto de chistes aún más crueles. En los días siguientes intenté medir la extensión del daño. Había consecuencias sociales. Algunos amigos tomaron partido sin consultarme. Otros prefirieron no saber para no complicarse. Las conversaciones se volvieron económicas de confidencias. Lo que uno sabía de la traición se decía en voz baja en cenas o en mensajes indirectos. Noté cómo ciertos vínculos que yo creía sólidos se debilitaban con rapidez. La familia, por su parte, intentó mantener la calma. Mis padres actuaban como si me estuvieran protegiendo. Pero también había en sus miradas una pregunta no formulada sobre mi juicio. Fui consciente de la incomodidad que provoca la traición ajena. Es una mancha que salpica a quien la sufre en el tapiz social. En el trabajo, mis compañeros notaron mi distracción. Alguien hizo un comentario sobre mi rendimiento. No quise que mi dolor fuera un espectáculo en el terreno profesional, pero la mente no acompasa fácil, y las tareas cotidianas se volvieron más arduas. La presión aumentó cuando, sin yo pretenderlo, ellos comenzaron a presentar una versión distinta de los hechos en pequeños grupos. Hubo momentos en que la gente que yo consideraba neutra me miró con sospecha como si yo fuera la responsable de una ruptura que solo ellos habían planificado. Me sentí empujada hacia una posición defensiva y a la vez absurda. Defender mi dignidad frente a quienes habían conspirado a mis espaldas. Algunas personas consolaron a Marco, otras comprendieron a Laura. Eran explicaciones que se acomodaban a la versión que convenía. La injusticia entonces se volvió doble. Primero la traición en sí, después la conversión del daño en motivo para que yo quedara como la exagerada, la vulnerable que no supo ver. Había una presión silenciosa para que no hiciera un escándalo, como si mis sentimientos debieran plegarse al deseo de los demás de pasar páginas sin líos. En el terreno íntimo, la soledad se volvió un elemento físico. Empecé a caminar por la ciudad con el teléfono apagado, convencida de que las notificaciones serían cuchillos. Evité lugares comunes que me recordaban a ellos y traté de recomponer mi espacio vital como quien limpia una herida a conciencia. Comencé a notar en un cuaderno las pequeñas cosas que me sostenían. La luz en la tarde sobre la cocina, el olor de la lluvia en la acera, el gesto trivial de un vecino que alimenta a los gatos del edificio. Eran fragmentos que me permitían mantener una línea de continuidad con mi vida. Sin embargo, la presión social no desaparecía. Había reuniones a las que no fui invitada explícitamente, y comentarios que pasaban de largo pero que dolían, como si mi caída fuera tema de entretenimiento. Llegó un momento en que acumulé pruebas suficientes y decidí que necesitaba una revelación mayor, no para humillar, sino para cerrar la puerta a la confusión. Revisé correos antiguos con paciencia fría, como quien busca piezas para armar un rompecabezas que nunca quiso formar. Encontré transacciones, reservas de alojamiento, listas de pertenencias que claramente no estaban planeadas para una escapada pasajera. Había un hilo que conectaba conversaciones desde meses atrás, decisiones pactadas, mentiras sobre horarios,
acuerdos para no mencionar ciertas llamadas. Esa revelación fue un punto de quiebre. No era solo la traición del acto, sino la constatación de que me habían mentido desde el principio, de que mi relación había sido una construcción a medias sostenida por falsedades. La certeza me dio una claridad dolorosa. No podía seguir en una vida donde la base había sido una suma de medias verdades. La emoción en ese instante fue compleja. Habían pasado la fase de traición física, la escapada, y ahora se añadía la traición intelectual, el plan desde el inicio. Sentí una mezcla de alivio por saberse, porque la verdad es un bálsamo en su propia crudeza, y de enojo porque el engaño había sido sistemático. Pensé en todas las pequeñas confirmaciones que yo había ignorado por voluntad o por ceguera. Me pregunté cuánto tiempo había habido señales que yo no quise ver, pero no había lugar para la autorrecriminación eterna. Mi energía debía usarse para algo más duro, decidir cómo respondía sin perderme en la humillación pública. La acción que escogí no fue la que muchos esperaban. Pude haberles marcado, confrontado en la calle, gritado en la plaza. Podía haber publicado los correos y buscado una especie de justicia viral que me devolviera la dignidad infligida. No hice ninguna de esas cosas. Decidí actuar en silencio y con estrategia. Primero recuperé mi espacio físico. Cambié las cerraduras del apartamento con discreción. Guardé documentos importantes en otro lugar y puse a buen recaudo objetos que me pertenecían. No lo hice con el gesto del castigo, sino con la claridad práctica de quien asegura lo suyo. Luego, envié un mensaje breve a algunos familiares directos, no para explicar el conflicto, sino para decir exactamente 3 cosas: que estaba bien, que necesitaba tiempo y que no aceptaría cuestionamientos. Fue una fijación de límites. La confrontación con Marco y con Laura la hice en persona, pero sin espectáculo. Hablé con precisión de lo que había encontrado, mostré evidencia y declaré mi decisión. No quería explicaciones que se parecieran a excusas rápidas, ni manipulaciones para excusar lo injustificable. Les pedí que salieran de mi vida. Les pedí también que no crearan narrativas que me devolvieran al papel de la culpable. No hubo gritos ni acusaciones escandalosas. Hubo una exposición fría y cerrada. Me excluyeron y yo excluí. La renuncia no fue solo de ellos hacia mí. Fue también mía hacia la necesidad de reparar lo irreparable. Al día siguiente de esa decisión, me sentí rara, como si hubiera restaurado un objeto que siempre fue mío pero que había sido usado indebidamente. La gente a nuestro alrededor reaccionó de maneras previsibles. Algunos pidieron detalles, otros entendieron en silencio. Lo que vino después fue gobernado por la consecuencia lógica de mi decisión, un distanciamiento necesario. No salí de inmediato a rehacer mi vida. En cambio, reconstruí un perímetro de seguridad. Volví a rutinizar mis mañanas. Retomé pequeñas obligaciones y me di permiso para sentir sin tener que justificarme. Mi familia estuvo presente con discreción. Algunos amigos tardaron en volver. Otros no volvieron. Aprendí que las pérdidas no se miden solo por la ausencia de quien amabas, sino por la erosión de los mundos que compartiste con ellos. Mi barrera se volvió una defensa que no buscaba venganza, sino coherencia. Las consecuencias sociales fueron diversas. Marco y Laura siguieron con sus vidas, aparentemente como si el daño no fuera proporcional. Hubo quienes los resguardaron, como si sus decisiones tuvieran atenuantes. Para mí, el asunto se resolvió en 2 direcciones. Una, levantando una línea clara respecto a quién permito cerca. La otra, reconstruyendo mi autoestima a través de actos cotidianos que no dependían ni de aprobación ni de reconocimiento. Empecé a aceptar pequeños gestos de cariño que no demandaban reciprocidad inmediata. Un vecino que saluda, una compañera que me invita a un café sin preguntar detalles. No fue reconciliación con los demás, sino con la cotidianeidad. Fue un aprendizaje en el que la neutralidad de las pequeñas cosas me dio suelo para poner el pie. En términos prácticos, tuve que afrontar la logística de la ruptura. Cambié rutinas compartidas. Redistribuí gastos. Hablé con el casero sobre la situación. Fueron procedimientos fríos y necesarios en los que no hubo lugar para sentimentalismos. Tuve que explicar a mi banco por qué algunas transferencias se detenían. Tuve que aclarar a compañeros de trabajo que mis ausencias obedecían a un proceso personal. Esas conversaciones, aunque mundanas, fueron la argamasa que me permitió sostener un día a día que antes compartía con alguien que ya no estaba. Aprendí a administrar sorpresas sin necesidad de aprobación ajena. A veces me preguntaba si había perdido la capacidad de confiar. Otras veces, si lo que perdí fue la ingenuidad de creer que la confianza se regala sin condiciones. El tiempo actuó con la paciencia de quien no se deja gobernar por la prisa. Empecé a reconstruir límites.
decir no sin culpa, negarme a responder preguntas que no quería contestar, y sobre todo, negarme a aceptar que mi dolor fuera reinterpretado para beneficio de otros. Devolví objetos que me habían pedido prestados. Borré contactos que me hacían recordar la trama de la traición, y me dediqué a cultivar una red de apoyos que no dependiera de la complacencia. Aprendí a pronunciar necesidades con menos vergüenza, a no disculparme por sentirme traicionada, y a dejar que mi enojo fuera validado sin que lo usara para ocupar el terreno de los demás con rencor. Fue una práctica de límites, no de castigos. No hubo una restitución pública de justicia. Nadie fue obligado a pedir perdón en la plaza. La deuda emocional no tuvo pago ni billetes, solo un vacío que se llenó con otras cosas: lecturas, ejercicio, terapias, caminatas largas a la salida del trabajo. Fui reconstruyendo mi día como quien ordena un cuarto después de un derrumbe. Poner los libros en su estante, arreglar el cajón, decidir qué conservar y qué desechar. En el proceso descubrí que mi identidad no se sustentaba solo en la pareja o en una amistad. Era una suma de hábitos, pensamientos y decisiones. Tuve que reaprender a valorarme sin sentir que debía ganar absoluciones externas. Eso fue, tal vez, lo más difícil y lo más liberador. Con el paso de los meses, las heridas dejaron de doler con la intensidad del principio, pero dejaron marca. Algunas personas que estaban cerca se fueron, otras se acercaron. Aprendí a tolerar la ambivalencia de la gente, que alguno apoye a quien traicionó, no necesariamente porque crea que estuvo bien, sino por lealtades previas o conveniencias. Acepté que no podía controlar la opinión ajena ni forzar arrepentimientos. En esa aceptación me hice responsable de mi propio bienestar. Me dediqué a actividades que no eran una huida, sino una construcción. Reparé un mueble, planté nuevas semillas en balcones, retomé clases de fotografía. Fueron gestos modestos pero significativos. No busqué la grandeza de la redención pública, sino la intimidad de la seguridad personal. La decisión de no perseguirlos ni humillarlos fue en su raíz una decisión de dignidad. No quise que mi dolor fuera un espectáculo ni que la venganza definiera mi historia. Esa elección me exigió entereza. La manera en que me retiré del escenario fue sin escándalo, con la firmeza de quien corta con tijeras afiladas y mira luego el corte, no para celebrarlo, sino para verificar que está limpio. Esa actitud no significó indiferencia, significó priorizar la reconstrucción de lo propio. También implicó aceptar que la reparación no depende de quien dañó. Si ellos querían rehacer un camino juntos, que lo hicieran lejos de mi vida. Tuve que aprender a no medir la justicia por la presencia del castigo. Con el tiempo llegaron momentos de calma, que no parecían celebraciones, sino respiraciones prolongadas. Caminé por lugares que antes me recordaban la ausencia con menos dolor. Encontré alegría en cosas que no eran grandes: una comida bien hecha, una tarde de lluvia sin planes, una llamada de una amiga que no esperaba. Empecé a escribir de nuevo, primero apuntes, luego textos más largos que me permitieron procesar sin convertir mi vida en un espectáculo. Fue una cosecha pequeña y genuina. Recuperar la voz propia sin pedir permiso a nadie. Esto no borró la traición ni su huella, pero la colocó dentro de mi historia como una lección dura, y también como un acto que me obligó a pensar sobre lo que quiero sostener y lo que debo dejar ir. Las consecuencias para ellos siguieron caminos dispares. Quizás siguieron juntos por un tiempo, quizás no. La vida de cada quien es un mapa que no necesito trazar. De mi lado, dejé de ser la que se preguntaba por qué no la vieron venir, y empecé a preguntarme qué límites no había puesto antes, y por qué. Fue una investigación más interna que puntual. No se trató de autoinculparme, sino de comprender mis bordes para no volver a difuminarlos. Tuve que asumir que una parte del aprendizaje era doloroso y que no se resolvía con acusaciones externas. Lo que hice fue cambiar de estrategia. En lugar de vigilar el daño, trabajé en la prevención personal, en la manera de sostener vínculos sin renunciar a mí. Con los meses me di permiso para volver a confiar, pero con nuevos criterios. No se trató de levantar muros, sino de poner señales de tránsito. Decir con claridad lo que acepto y lo que no. Permitir que el tiempo confirme una nueva cercanía antes de entregarme sin cuidado. Descubrí que la palabra hermana puede tener distintos usos y que hay vínculos que no merecen el adjetivo. Eso dolió, pero también liberó. Empecé a pensar en las traiciones no como una sentencia eterna, sino como un hecho que exige reacomodos. Mis relaciones se volvieron más selectas, menos numerosas, más sinceras. No era una estrategia de recelo, sino de supervivencia emocional. Hoy, cuando pienso en aquella mañana y en la pila de correos que me mostraron la trama desde el inicio, lo hago con una mezcla de tristeza y reconocimiento. Tristeza por lo que perdí, la ingenuidad,
la confianza sin reservas, y reconocimiento por la capacidad que tuve de no dejar que la humillación definiera mi destino. No salí a humillar ni a ser humillada. Me hice responsable de mis límites. Eso me permitió rehacer un paisaje interior donde la culpa que me impusieron no era la protagonista. No busco la grandeza de una restitución pública. Me interesa la cotidianeidad que edifica. En la soledad reconstruida encontré una voz más detallista y menos complaciente con las historias ajenas. Aprendí a sospechar de las explicaciones fáciles y a ver el silencio como una decisión posible y necesaria. Hoy me observo con ternura menos indulgente. Exijo coherencia de los demás y sobre todo de mí misma. No porque quiera ser implacable, sino porque entendí que la dignidad se sostiene en actos pequeños y persistentes. Me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera revisado esos correos, si acaso hubiera seguido en una ilusión templada por medias verdades. La pregunta ya no me consume, sirve solo para recordar que la claridad duele, pero aclara. La última vez que intenté mirar atrás fue para escribir esto, para dejar constancia de un proceso que no terminó con un episodio espectacular, sino con un trabajo continuo. En la reconstrucción encontré lecciones prácticas: cambiar las cerraduras, organizar documentos, pedir ayuda profesional si hacía falta, hablar con gente de confianza. Pero también descubrí lecciones menos visibles: tolerar la ambivalencia, saber que no todo lo perdido debe ser llorado eternamente, y sobre todo, entender que el valor personal no depende del veredicto público. No busqué convertir el dolor en sabiduría ajena, simplemente me permití convertirlo en algo útil para mí. Hoy duermo sin la sensación de que mi vida sentimental sea un chiste. Duermo con la claridad de quien sabe que hay heridas que cicatrizan y marcas que perduran. Sigo cuidando mis plantas, sigo comprando el mismo café y escuchando aquel disco con el que me vestía. En las tardes, cuando la luz entra por la ventana, me quedo un poco más de lo habitual en la cocina, y me dejo llevar por pensamientos que ya no están gobernados por la urgencia del rencor. Reconocer mi valor fue un ejercicio lento, que tuvo más que ver con decidir qué aceptar y qué no, y con mirar la vida que me quedó con ojos distintos. No fue fácil, pero no fue espectáculo tampoco. La poética de este cierre no está en una frase grandilocuente, sino en la imagen de una casa donde se cambian las cerraduras y luego se siembran nuevas semillas en los maceteros. En la imagen de alguien que guarda los correos en un cajón cerrado y acto seguido, abre un libro para aprender sobre plantas que florecen en invierno. No busco una reparación ajena, solo un paisaje propio que respire. Y en ese paisaje hay un silencio cuidado, una mesa puesta para una sola persona que ya no se siente menguada por la ausencia de quien la traicionó, sino completa en su capacidad de ser solamente ella, sin necesidad de aprobaciones ni excusas.